ordinaria se abre la sesión. El acta de la sesión 163A ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 164 ordinaria queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido una comunicación de don Roberto León, jefe de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, mediante el cual nos comunica que la diputada señora Yarna Proboste será reemplazada por los efectos de la sesión de hoy por el diputado señor Ricardo Rincón, que nos acompaña en este momento. Asimismo, señor presidente, recordar que los proyectos de la convocatoria de la tabla de hoy día se encuentran refundidos por acuerdo a la sala de 2016 y usted nos ha hecho llegar una propuesta a la Secretaría de una indicación sustitutiva de ambas iniciativas. Terminada la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Y varios? Bien, esta sesión tiene por objeto continuar el estudio de las iniciativas refundidas que establece la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros, boletín número 9185-08, y el que modifica el Código de Minería en materia de uso de aguas en faenas mineras, boletín número 10.038-08. Se encuentran invitados para esta sesión los señores Andrés Sugarret, gerente general de la división El Teniente de Codelco, y Paula Díaz, jefa del Departamento de Conservación de Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Medio Ambiente, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Va a comenzar entonces la señora Paula Díaz, a quien le ofrecemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los señores diputados, al jefe de la comisión también por la invitación, al Ministerio del Medio Ambiente a esta mesa de discusión, en nombre del ministro y del subsecretario que no pudieron asistir también por problemas de agenda. Nosotros no traemos una presentación PowerPoint, no significa esto que no hayamos hecho la pega. En cuanto llegó esta solicitud, nos rememoramos al trabajo que venimos haciendo desde el año 2015, cuando a partir del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Undurraga solicitó que se formara una comisión interministerial para poder plasmar un borrador sobre una política de desalación o de proceso de desalación. En ese momento, y quiero contar esto porque es el contexto que un poco valida lo que voy a decir. En ese momento nosotros tuvimos reuniones con nuestras seremis ministeriales regionales, particularmente la segunda, la tercera, la cuarta región y también con la región de Magallanes, pidiéndoles nos hicieran ver desde el punto de vista sectorial, ¿no es cierto?, y territorial, cuáles eran los principales problemas que ellos enfrentaban tanto en terreno como en las discusiones, digamos, que se daban a nivel del GORE o a través de los otros servicios del Estado. Y en ese momento se dividió el trabajo y nosotros encabezamos lo que se llamaba la Mesa de Medio Ambiente, que trabajamos con Agricultura, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas y nosotros. Entonces, en ese entonces se identificaron algunos focos principales que yo quiero decir que son como variables forzantes mayores respecto de las desaladoras y las que quiero mencionar. Y tiene que ver, en primer lugar, con que el tema de la desalación y los posibles impactos que se pudieran dar en el territorio son de carácter socioambiental. Es decir, no nos interesa necesariamente o únicamente el tema de los recursos naturales, sino que también la relación que establecen las poblaciones, ¿no es cierto?, locales con los recursos naturales.
hay dos componentes ambientales que desde el punto de vista ecosistémico se van a ver son más susceptibles. El primero tiene que ver con el ambiente costero y el segundo tiene que ver con la franja media, ¿no es cierto?, por donde pasan los ductos de los acueductos y las líneas de transmisión de las plantas desaladoras, pues la inversión también, no solamente en la tecnología de la ósmosis inversa, sino que también de la energía necesaria para bombear es alta y se requiere una infraestructura importante. En segundo lugar, que las ciudades donde se van a emplazar estas desaladoras, y pensemos inicialmente en Antofagasta con la expansión minera y en Copiapó, probablemente no vayan a haber demasiadas, no vayan a tener demasiadas aprehensiones o no vayan a haber demasiados impactos ambientales inmediatos, pero los poblados por los cuales atraviesan, ¿no es cierto?, estas líneas y estos ductos, sí. Y por otro lado, aquello que no se ve, que es lo que es el medio marino, y en esto quiero decir que hace poco se realizó el IMPAC, que es un Congreso Internacional de Medio Marino, donde se abordó en parte todo lo que tiene que ver con la alteración del borde costero y particularmente esto, digamos, complicado con el efecto del cambio climático. Por otro lado, quisiera decir, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista del proceso en sí, hay dos componentes que tienen un efecto ambiental. Uno es la succión y el otro es el rechazo. ¿Lo puedo interrumpir? Diputado Rincón, ¿sí? No, para que nos pudiera por su intermedio hacer llegar ese informe Impact, porque obviamente por la exposición ella tiene que hacerla más breve y no se puede explayar en ciertos temas, entonces nos mencionó eso, si nos pudiera hacer llegar ese informe. Ok. ¿Está Sí. en condiciones de hacerlo llegar, no? Sí, lo puedo pedir al equipo que corresponde. A la Secretaría de la Comisión. Exactamente. Muchas Ya, gracias. Sí. Y también, si me permite, puedo hacer llegar el informe que nosotros hicimos en su momento para la política de desaladoras que se evacuó hacia el Ministerio de Obras Públicas, que ahí hay el trabajo consolidado bastantes meses. En ese tiempo también está don Reinaldo Ruiz de la política. Claro, exactamente. Bueno, otro punto importante, ¿no es cierto?, tiene que ver con que los procesos que nos importan desde el punto de vista más técnico ambientalmente ahora es la succión y el rechazo. Hay un tema no consolidado y que no se ha hecho tampoco, por lo menos en Chile, sí se ha hecho en otros países donde el tema de la desalación ya está más desarrollado, que los estudios de impacto ambiental se refieren a los estudios de capacidad de carga de las bahías. No hay estudios de capacidad de carga en las bahías en este sentido que tienen que ver con la cantidad de materia, digamos, de material biológico que se va a succionar en el momento de realizar la succión necesaria para la desalación, ni tampoco los impactos que hay asociados al vertido del rechazo, donde, quiero decir, no solamente se concentran sales, sino que también nutrientes. Y ya en el caso de las chimbas, cuando nosotros hicimos una visita a través de la Seremi de Medio Ambiente de la segunda región, vimos cómo hay un cambio en la biodiversidad marina del fondo en la zona del rechazo. No queremos llegar al punto, y con esto hago la comparación de lo que está pasando en este momento en las bahías o en el sector, ¿no es cierto?, del mar Mediterráneo en Barcelona, donde las poblaciones de algas marinas, de prados marinos, ¿no es cierto?, de Pozonia, son bastante importantes y hay digamos, un desequilibrio ecológico importante que yo creo que puede ser evitado si uno tiene asociado a esto un buen sistema de monitoreo y de resguardo. Y en ese sentido, cuando me preguntaban, cuando recién llegué a la comisión, si mi posición respecto y la posición del ministerio era negativa o positiva respecto de estas modificaciones, a mí me parece que tenemos que ser propositivos, pero con los resguardos necesarios para que ello ocurra bien, aprendiendo de la normativa comparada, en este caso, de España. Este es el preámbulo que quisiera dar. Otra cosa que me interesa mencionar, y es que lo que mencionamos en su momento con la gente de la Seremi, es que este es un problema regional. Este es un problema que hoy en día se está evaluando a través de el sistema de evaluación de impacto ambiental y se está haciendo lo que se llama una especie de comparación respecto de lo que los probablemente cuando ya se apruebe la ley, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales, esto va a ser vinculante, van a tener. Pero en los gobiernos regionales se está abordando el tema por la planificación territorial. Este es un problema de planificación territorial y que tiene que ver con el uso del borde costero y, ¿no es cierto?, con las líneas de transmisión y acueductos que atraviesan el territorio del desierto, básicamente. Bueno, dicho esto, y para no, digamos, ahondar más en cosas que son generales, yo quisiera leer
una minuta que en su momento preparamos para el subsecretario, para el ministro, respecto de la modificación al Código de Minería en los 2 puntos que se mencionan, que es la que voy a hacer llegar también junto con las otras 2 cosas que se me mencionaron. En relación con esta propuesta de modificación al Código, este Ministerio recomienda reconocer los efectos que genera la disponibilidad del agua tanto para las personas, otras actividades económicas y para el medio ambiente de las mineras, especialmente en las zonas del entorno de faenas mineras, y no restringiéndose solamente a la zona norte extrema, sino que donde vayan a ser, digamos, planificadas estas actividades. También recomienda proponer en consideración los impactos socioambientales que tiene la desalación, que se consideran, entre los que se consideran otros aspectos, además, el caudal de extracción de agua, para obligar a la incorporación de la desalación de agua marina dentro de los procesos productivos. Entre estos aspectos debería considerarse la relación que hay entre la escasez y el déficit, considerando que son cosas distintas. Mientras la escasez se refiere, ¿no es cierto?, a un tema más bien climático, de efecto del cambio climático, el déficit tiene que ver con la deficiencia de la distribución del recurso, ¿no es cierto?, para la población. Entonces, haciendo el balance de estas 2 cosas, para nosotros es importante. Es decir, tener una visión integrada de los recursos hídricos. También proponer que en la aplicación de esta ley se considere la integración de los procesos de desalación de modo de evitar duplicidad de impactos, por ejemplo, de líneas de transmisión, cañerías, ¿no es cierto?, o acueductos que transportan el agua. Es decir, que haya una planificación territorial de manera tal que pudieran, digamos, acumularse, por decirlo así, territorialmente en la planificación estas líneas de acueductos que atraviesan todo el territorio y que no se planifiquen sin que haya, digamos, por lo menos alguna concurrencia o algún criterio más bien de ingeniería ambiental respecto de los lugares por los que atraviesan. Entre otras cosas, sitios prioritarios, humedales, sitios arqueológicos, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante conversar con la Directemar respecto a las concesiones marinas. Yo creo que la Directemar tiene o debería tener un rol importante respecto de esto, porque ellos son los que finalmente otorgan las concesiones marinas, ellos los que tienen en la cabeza lo que tiene que ver con la planificación del borde costero. Por lo tanto, yo diría que es muy importante invitarlos a conversar respecto de esto, porque se encuentran con procesos 1 a 1 y no con la planificación territorial visto desde este punto de vista, pero ellos tienen la planificación más sectorial de las costas y bahías que potencialmente van a estar, donde van a estar estas plantas desaladoras. Eso en relación con las recomendaciones. Ahora, respecto de algunos puntos que no nos quedan claros en la modificación, nosotros quisiéramos saber la justificación o se pudiera aclarar en alguna instancia, ¿no es cierto?, donde nosotros pudiéramos participar como ministerio, la justificación del límite de la aplicación a los 150 litros por segundo de extracción. ¿Por qué se establece ese límite? ¿Cuáles son los criterios que están detrás? Probablemente no lo sabemos, pero a la hora de leer estos documentos pensamos que tiene que haber varios criterios, pero nos gustaría saber exactamente cuáles son. Por otro lado, quisiéramos decir que nos gustaría conocer el destino que se daría a las aguas que se dejarían de utilizar y qué ocurriría con estos derechos de agua. Hace muy poco tuvimos una reunión de lobby con gente de la minera escondida, donde ellos están en un proceso de cesión de derechos que ya no usan respecto de los pozos que están en Tilopozo. Están agotados, exactamente, agotados, pero hay algunos pozos que todavía tienen una cierta mínima capacidad de recarga y ellos están, digamos, conversando con las comunidades de Socaire, con las comunidades, ¿no es cierto?, las comunidades locales, porque hay una actividad agrícola importante en el sector del altiplano que también depende de la extracción de agua subterránea. Por lo tanto, pudiera haber algún tipo de convergencia en este sentido respecto de estos derechos de aguas que ya no se dejan en uso. No hay un mecanismo claro, aparentemente, respecto de lo que se podría dejar, se haría con estos derechos que ya no estarían utilizando la minería. Respecto del caudal, nos gustaría se aclarara cuál es el caudal que debería desalinizar cada faena minera, pues esto no queda claro en la frase que señala, cito textual, la obligación de incorporar la desalinización de aguas marinas dentro de sus procesos productivos. Ya había mencionado respecto de los 150 litros por segundo, pero además quiero precisar que quisiéramos saber si esto corresponde a un caudal promedio anual, a un caudal máximo,
o cuál es la estadística de base que se utilizó, ¿no es cierto?, para definir este límite de caudal. Y esto con el objeto de dar mayor claridad al regulador y al regulado. Ese es, digamos, lo que está detrás de nuestro discurso. Nosotros queremos dar, digamos, claridad, no solamente hacer mención a que va a existir una normativa o un reglamento, pero saber cuáles son los criterios que están detrás. También quisiéramos pudiera ser precisado o explicitado de alguna forma los aspectos considerados para evitar que mediante esta modificación al Código de Minería se desincentive el reuso de las aguas en el proceso de uso de agua que no es desalada. Es decir, por una parte estamos incentivando el uso de agua de mar, pero por otra parte tenemos que digamos, ser precavidos con no desincentivar el reuso, que ya es muy eficiente en el ámbito minero. Por lo tanto, si pudiera haber alguna aclaración respecto de cómo estas modificaciones vinieran a no tener un efecto, digamos, contradictorio respecto del reuso, sería interesante. También como ministerio nos interesaría participar en la elaboración de este reglamento al que se hace mención en la modificación. Creemos que tenemos cosas que aportar en el sentido propositivo. Esto es, presidente, perdón. No sé si hay algo más, quedamos a su disposición para todos los documentos que ustedes requieran y que podamos apoyar. Ok, muchas gracias, señora Paula Díaz, diputada Núñez. A mí me gustaría ser bastante concreto respecto de su exposición, porque no me queda clara cuál es la postura del Ministerio de Medio Ambiente respecto de legislar sobre esta materia en particular. O sea, usted dijo que les gustaría saber por qué el criterio de los 150 litros por segundo, qué se va a hacer con las aguas que eventualmente sean liberadas de las compañías mineras, pero el objetivo, digamos, fundamental de esto es conocer cuál es la postura del Ministerio de Medio Ambiente en relación a esta moción parlamentaria. Por favor. Bueno, parece que no fue muy clara y intenté hacerlo. La postura es propositiva. Lo que queremos son los resguardos necesarios para poder apoyar y dar, y en esto quiero ser, digamos, lo más clara que pueda, seguridad y claridad al regulado y al regulador. Eso es lo que puedo decir. Agradecemos, señora Paula, su concisión. Señor Andrés Sugarret. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Entiendo que la presencia mía busca entender cuál sería el efecto que podría tener esta ley en una faena minera como el Teniente. Para ello, bueno, quiero dar un par de láminas para poder explicar cuál es la situación de la división del Teniente, su uso de agua y en el contexto que se desarrolla. Obviamente el uso de agua, dependiendo de la región, tiene distintas implicancias. Muchas de las conversaciones, por lo menos que escuchaba en la presentación anterior, habla de zonas donde hay escasez de agua, como por ejemplo la segunda o probablemente la tercera región, que no es el caso de la sexta región. Por eso quería partir, ¿cierto?, dando un contexto donde está hoy día la división del Teniente. La división del Teniente es perteneciente a Codelco, es una de las divisiones que produce prácticamente el 27% de la producción de cobre de todo Codelco, y está emplazada en la alta cordillera, de donde obtiene, ¿cierto?, por ya más de 100 años, agua para sus procesos productivos. Particularmente está en la zona del río Coya, que es afluente de Cachapoal, el río Cachapoal, y que finalmente, bueno, va a dar, ¿cierto?, a lo que es el lago Rapel, que está ubicado en el sector secano de la sexta región. Nuestras instalaciones, como decía, está en la alta cordillera, y por otra parte también tenemos alojado, no sé si aquí está, en esta zona, ¿cierto?, lo que es nuestro depósito de relaves, que es el tranque Carén. Desde el punto de vista del uso de agua, nosotros hoy día utilizamos el orden de 1.500 litros por segundo, 1,5 metros cúbicos por segundo
exactamente. Y dentro del contexto del uso de agua, en la sexta región específicamente, nosotros usamos el agua del orden de 1,82% del total de uso de agua que se hace en esta región. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra utilización respecto de otras actividades económicas, la verdad que es bastante limitada. La disponibilidad de agua medida, ¿cierto?, en el sector de las termas de Cauquenes, o sea, en la área alta, en una mirada anual. Hoy día el río en sus caudales máximos alcanza hasta 200 metros cúbicos por segundo, y en el caso del mínimo en el orden de 100 metros cúbicos por segundo, en el caso, ¿cierto?, de la máxima oferta de agua que hay en el periodo estival, fundamentalmente. Y en la zona más crítica, la verdad que esto baja el orden de entre 50 a 70 metros cúbicos por segundo. Nuevamente, les recuerdo que nuestro uso es del orden de 1,5 metros cúbicos. Eso es lo que utilizamos como agua para el uso industrial. ¿Cómo utilizamos y cuál es la eficiencia de nuestro proceso productivo? Bueno, nosotros tenemos una tasa de reciclaje del orden del 64%, es decir, para nuestro uso industrial necesitamos 3.600 litros por segundo, 3,6 metros cúbicos, de lo cual recirculamos un 64%, por lo tanto el consumo concreto es del orden de 1.500 entre 1.300 y 1.500 litros por segundo. Ese es el consumo real que tenemos y que, desde el punto de vista de los estándares de la minería nacional, utilizamos una tasa de recuperación, se denomina make-up en términos técnicos, de 0,7 metros cúbicos por tonelada procesada en nuestra faena. Obviamente, bueno, todo esto se requiere para todo el proceso de concentración y fundición que finalmente tenemos para obtener nuestro cobre fino. ¿Cuál es la proyección de demanda que tiene la división El Teniente? La división El Teniente no tiene proyectado en el mediano ni en el largo plazo un crecimiento en el uso de agua. Al contrario, lo que estamos haciendo cada día es poder colocar proyectos que permitan aumentar la recirculación de agua y por lo tanto, si uno mira en una mirada de largo plazo, el consumo no va a subir y lo que esperamos, como decía anteriormente, es poder mejorar la recirculación. Una de las variables obviamente relevantes para nuestro proceso productivo es el costo del agua, ¿no? No cabe la menor duda que energía, agua y algunos otros insumos son los que llevan la definición de costo finalmente que podemos obtener de nuestro proceso productivo. En el caso del Teniente, el costo del agua, de poder capturarla, tomarla y reutilizarla en el porcentaje que indicaba anteriormente, es del orden de $0,5 el metro cúbico. Eso es lo que hoy día nos cuesta este insumo relevante. ¿Qué pasaría? Y aquí nos estamos colocando en un caso hipotético de que tuviéramos que tomar agua de mar y no utilizar aguas superficiales. La verdad que nosotros deberíamos tomar desde la costa, obviamente, y hacer un trazado del orden de 180 kilómetros, proveniendo, ¿cierto?, de la zona central hasta nuestras instalaciones en el área alta, y hay que superar, ¿cierto?, 2.000 metros de altura. Eso es lo que necesitamos, y un trazado de 180 kilómetros de largo, el cual obviamente tiene que pasar por todos los sectores del secano costero y adentrarse, ¿cierto?, a lo que es el valle para poder subir hacia la zona alta del Teniente. Bueno, esto significaría, ¿cierto?, un alto costo desde el punto de vista de llevar el agua desde desalar en una primera instancia y llevar el agua hacia esta cota,
y estaríamos hablando de una relación prácticamente 1 a 10. Eso significa desde 0,5 a $5 el metro cúbico. Ese es el impacto que tiene el poder reemplazar en su totalidad el uso de agua superficial como lo hacemos hoy día. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del costo, en términos de costo de producción? No, el costo de la libra de cobre. Hoy día el teniente debe estar produciendo a un costo del orden de $1.10 aproximadamente el costo directo de producción. Esto significaría aproximadamente entre 25 centavos a 30 centavos adicionales al costo actual. Eso es lo que gravaría el desarrollar un proyecto de esta naturaleza, de manera tal que incrementaría los costos en forma sustancial a lo que hoy día estamos produciendo nuestro cobre. En términos finales o como conclusiones, bueno, hoy día la edición El Teniente opera en una cuenta que no tiene restricciones, no tiene o la definición de lo que es escasez de este recurso. Existe disponibilidad hídrica superficial para los consumos y no requiere en el futuro un mayor consumo adicional. Como decía, no pretendemos aumentar nuestro consumo, y nuestro esfuerzo y todos nuestros proyectos en mejorar en lo que es recirculación están indicados, ¿cierto?, en nuestras inversiones futuras para el mejor uso del agua que hoy día tenemos a nuestra disposición. Y finalmente, bueno, como lo decía, el costo de utilizar agua de mar en nuestro proceso productivo significaría una inversión importante. No está calculada, bueno, hemos hecho los cálculos de ingeniería, lo que significaría colocar una tubería y una planta desaladora, pero sí en términos de estimación de costos, esto tendría un impacto del orden de $180 millones, que es traducido entre 25 a 30 centavos de dólar la libra en nuestro mayor costo. Yo diría que eso es como la posición que tenemos o cuál sería el impacto. Obviamente que nuestra posición es poder no positiva respecto de legislar a lo largo de todo Chile o de todas las faenas mineras, porque obviamente va a tener un impacto significativo en nuestra producción de cobre. Eso. Agradecemos la exposición hecha por don Andrés Sugarret. No sé si alguno de sus asesores o personas que lo acompañan quisiera agregar algo más. Bien. Consulta. Fue meridianamente claro. Una Diputado intervención nada Lemos. más, presidente, en la comisión investigadora, nuestro presidente del directorio, digamos, en la mañana afirmaba que ellos habían utilizado una fórmula, estamos hablando de Codelco, ¿no? Para una faena, digamos, donde colocó como ejemplo el tema de la desalación. Y decía que ellos iban a utilizar, digamos, un prestador de servicio que al final después ellos quedaban con la planta, y lo colocó como un gran ejemplo. Sin embargo, ustedes tienen otra visión respecto a este tema, digamos. Bueno, yo no sé si puedo comentarlo, me imagino que se estará refiriendo a lo que es la planta desaladora para el proyecto futuro de Radomiro Tomic, que obviamente ocurre en una región muy distinta a lo que es la sexta región. Yo estoy hablando solamente por lo que ocurre en el Teniente, no es la posición completa, porque obviamente que en la segunda región es una situación muy distinta a lo que es la sexta región, en cuanto a disponibilidad de agua superficial. Gracias. Presidente, por su intermedio, hay un párrafo de nuestros proyectos
respecto al guarismo, a las aguas continentales que están medidas, y lo quiero leer textual para hacerle la pregunta. Dice: las empresas mineras cuya extracción de aguas continentales sobrepase los 150 litros por segundo tendrán la obligación de incorporar el uso de agua desalado, de mar, sin tratar. Entonces, ese 150 litros por segundo, ¿es poco, es mucho? ¿Cómo lo catalogan ustedes dentro de un proyecto? ¿O cómo se mide? Pero bueno, para que lo diga Codelco. Bueno, yo me puedo referir al caso que conozco acá. Nosotros utilizamos del orden de 1.500 litros por segundo, es decir, el 10% significaría entonces grabar a partir de esa. Entonces, la verdad que sería, si es 150 por sobre usar agua de mar, claro, sería un impacto importante, digamos. Presidente, por su intermedio, para complementar lo que indicaba la pregunta de la diputada Núñez. En general, para Codelco, Chuqui son 1.500 litros por segundo, Radomiro Tomic 290 litros por segundo, pero no tiene planta concentradora, por tanto, por eso es tan bajo. Ministro Vale 430, Gavi 208, que tampoco tienen planta. Para el caso de Salvador, 830 litros por segundo, es decir, también estaría obligado a tener una planta desaladora. Andina, 1019, y Teniente, los 1500 que indicaba Andrés. Es decir, en toda nuestra faena superaríamos con creces el número indicado ahí, y como sabemos, en algunas que son pequeñas, por ejemplo, en Gavi, que sería de extremo complicado, ni hablar de Salvador, que en realidad todos conocemos la situación que tiene, forzarlo a una situación de una desaladora, aumentando los costos, como indicó Andrés, sería realmente dramático. Solamente para precisar, esos 1.500 litros, ¿son constantes o son...? Sí, son constantes, o sea, son 1.500 multiplicado por 60, por 60, por 24, o sea, por 375, son 41 metros cúbicos anuales. Sí, ustedes no hacen reciclaje de agua, o sea, a eso me refiero. Y igual, o sea, porque el proceso requiere, por segundo. Claro, el proceso requiere 3.000. Es que esa es harta agua, por eso le digo. No, porque la minería siempre dice que consume poquita agua. Entonces, no, o sea, con respecto de otras actividades económicas, es muy poco. No, es mucha agua. Bueno, 1.500 litros por segundo constante, o sea, constante. ¿Usted entiende, presidente, que los regantes utilizan el agua para regar periódicamente, digamos? ¿Ah? Tienen constituido derechos, pero regar constantemente 1.500 litros por segundo es mucha agua. O sea, eso lo necesitan siempre. Cuando una cuenca, por ejemplo, se estrecha en el norte, ¿cierto?, de repente hay menos de 1.500 litros por segundo, ellos igual necesitan constantemente 1.500 litros por segundo. Entonces, evidentemente que hay zonas y zonas. ¿Ah? Usted me está diciendo que en la sexta región, ¿no es cierto?, donde está ubicado este proyecto, no es necesario porque habría una disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, que amerita, ¿no es cierto?, que el proyecto siga funcionando con agua dulce. El tema, ¿no es cierto?, nuestro y la intención de este proyecto es justamente incorporar la desalación de agua, sobre todo en aquellas zonas, ¿cierto?, que tenemos estrechez de las cuencas, ¿ah?, y donde evidentemente los temas económicos van a entrar. ¿Ah? Pero 1.500 litros por segundo, permítame decirle que es demasiado agua. No, sí lo sé. Obviamente que 1.500 comparado con qué, en realidad es lo que uno debería medirse. Ahí están las estadísticas respecto de quién utiliza agua en las distintas regiones, y lo que usted dice está muy bien reflejado en lo que es la segunda y tercera región, donde el consumo de agua para minería respecto del total del consumo probablemente es alto. Pero no es el caso de la sexta región, donde el gran consumo de agua, 1.88 metros cúbicos por segundo de toda la minería, respecto de los otros sectores, por ejemplo el agropecuario, que tiene 97 metros cúbicos por segundo de consumo. Ese es el consumo. Entonces, claro, depende de la región. Y obviamente yo, solamente para complementar, en forma natural,
los proyectos mineros en la región del desierto utilizan agua porque no hay disponibilidad de agua. Todos los proyectos nuevos, en forma natural, y no necesitan la legislación para poder colocar, ¿cierto?, las desaladoras, porque de otra forma los proyectos no son viables. Se va a dar en forma natural. Sí, cómo no. Solamente hacer una puntualización respecto a esta comparación que siempre se hace de las zonas de escasez de la zona norte y las zonas centrales. El punto está en dos aspectos, creo yo. La escasez es una cosa que es real y mucho más dramática y impacta mucho más a los servicios que prestan las cuencas en la zona centro-sur. En la zona centro-sur, donde además conviven varias actividades. Porque en el norte la actividad minera, la actividad minera es el porcentaje más grande, ¿no es cierto?, en cuanto a uso respecto del agua. Pero en la zona central hay varios otros actores locales, y las mineras están localizadas en las cabeceras de cuenca. Por lo tanto, hay una responsabilidad que encuentro yo que va más allá de los porcentajes. Eso solamente quisiera decir, y que efectivamente la sequía, ¿no es cierto?, está afectando principalmente a las actividades de la zona central. Así que esto de que la zona norte tiene menos recursos de agua, puede ser que tenga menos recursos de agua en términos de precipitación media anual, pero la eficiencia del uso del agua en la zona norte ya llegó a un tope, creo yo, mientras que en la zona central, justamente basándonos solamente en lo que es la precipitación media anual, estamos diciendo que todavía tenemos agua, y no es así. Hay sequía y hay otras actividades que están requiriendo agua. Bien, agradecemos la presentación hecha tanto por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la señora Paula, y de Codelco también a través de don Andrés Ugarret, que es el gerente de la división El Teniente de Codelco. Nosotros habíamos citado esta comisión para escuchar las presentaciones de ambos, pero también para votar en general ambas mociones parlamentarias, con, obviamente, las indicaciones que posteriormente pudieran entregar cada uno de los parlamentarios. Así que vamos a iniciar la votación en general. Señor presidente, aclarar que como se señaló al comienzo de la sesión, ambas mociones ya están fusionadas por acuerdo a la sala. Vamos a proceder a votar en general, por lo tanto, las mociones fusionadas. Señora Chicardini. Voy a votar a favor, pero quiero fundamentar mi votación. La verdad es que... Perdón, presidente, el voto fundado requiere acuerdo unánime de la comisión. Pero y no hay... primero van a pedir la votación para poder... Puede fundamentar. No, quiero votar. No voy a fundamentar a la próxima, a favor. Ya. Sí. Señora Núñez. A favor. A favor. Sí, gracias. Se me pierden en el listado. Señor Lemus. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Alguna señora o señor diputado no haya manifestado su opinión? Presidente, el proyecto se da por aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado en general. Aprobado entonces la idea de legislar. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.